egun on danori, eta eskerrik asko hemen egoteagatik. Les agradezco sinceramente que nos acompañen en esta visita de obra y especialmente al alcalde de Donostia San Sebastián, Eneko Goya. Hace ya 2 años dimos por concluida cerca de aquí la fase primera del proyecto de defensa contra inundaciones del Urumea, y es una satisfacción comprobar que desde el pasado verano se está ejecutando ya por parte de URA la fase segunda, que comprende el tramo del río que va desde el puente de Martutene al puente del polígono 17. Jarduketa horrek 13 milioi euroko aurrekontua du eta espero dugu datorren urteko uztailean amaitzea 2021. Como les decía, esta actuación es una de las más importantes que desarrolla la Agencia Vasca de Agua. Tiene un presupuesto de 13 millones de euros y esperamos que esté concluida para el próximo julio, es decir, para el año 2021. Es una obra muy compleja y no solo por las características del Urumea en este punto, es que además se actúa en una zona residencial e industrial, lo que implica la ocupación de suelos escasos y afecciones al tráfico que hemos procurado reducir al máximo. Quiero agradecer la colaboración y comprensión de los vecinos del barrio de Martutene, que no solo se conformaron con ser informados de los trabajos previstos, sino que se han involucrado en el desarrollo de las obras con sus aportaciones. Muchas gracias a los vecinos de Martutene en ese sentido. Fase honetan, ibaiaren ibilgua zabaltzen ari da, ahalmen hidrolikoa nabarmen handitzeko eta uholde katastrofikoen arriskuak murrizteko. Lo que se está haciendo en esta fase es ensanchar el cauce del río con el fin de aumentar considerablemente su capacidad hidráulica y reducir los riesgos de inundaciones catastróficas como las que se produjeron con las crecidas de febrero del año 2015 y octubre de 2014, por no mirar más atrás. Para eso se va a duplicar la anchura del cauce a lo largo del tramo de medio kilómetro que va entre los dos puentes, pasando de los 25 metros actuales a 50 metros. En la margen izquierda, dada la tendencia de la corriente, el encauzamiento se va a hacer mediante la construcción de un muro vertical a lo largo de los primeros 200 metros hasta la altura de la vía Caney. A partir de este punto, el encauzamiento se dulcificará con una escollera tendida con cobertura vegetal en su parte superior. Esta intervención va a permitir que la margen izquierda del Urumea sea transitable para los peatones hasta la altura de Apostolado y alargar el Bidegorri que une el centro de Donostia San Sebastián con Martutene hasta la altura del pabellón de la empresa Electra en Anchita. La ampliación del cauce se consigue sobre todo en la margen derecha. Se han realizado desmontes junto al vial de Sarrueta y se han demolido los caseríos y talleres que había en este lugar con el fin de ganar unos 20 metros más de cauce y los terrenos necesarios para construir el vial que conectará de nuevo la rotonda del polígono 27 con el barrio de Martutene, así como el paseo peatonal paralelo. En la margen derecha la intervención es más amable y el parque lineal que se crea en ella dispondrá de 2 graderíos que permitirán bajar hasta la superficie del río. Aquí se ha realizado ya una operación de conservación de patrimonio consistente en el salvamento del antiguo horno de cal de la Chuene, que data del siglo XIX y que iba a ser demolido para generar espacio para el nuevo vial de Sarrueta. Esta interesante instalación industrial fue desmontada piedra a piedra y se ha reconstruido unos 50 metros más abajo de su emplazamiento original. En esta segunda fase no será necesario sustituir ningún puente, sin embargo sí se ejecutan obras importantes como la construcción en la margen izquierda de un tanque de tormentas que en caso de fuertes precipitaciones recogerá las aguas de la zona del Apostolado para devolverlas al Urumea mediante un bombeo. También se va a aprovechar para acometer una importante renovación de la red de saneamiento de Añarbe. En concreto, se eliminará la estación subterránea de bombeo de aguas residuales del polígono 27 y estas se trasladarán mediante una conducción bajo el cauce hasta la nueva estación
que se construirá en la margen izquierda en Anchita, que las impulsará a la depuradora de Loyola. También se aprovecharán las obras para recoger las aguas residuales de las viviendas de la calle Apostolado y derivarlas al colector. Como ven, es una intervención de gran envergadura y complicación. Solo dos datos para corroborarlo. La ampliación del cauce va a requerir la excavación y transporte de 120.000 metros cúbicos de tierra y piedra, lo que equivale a la carga de 12.000 camiones de 10 toneladas. Y la inversión está a tono, son 13 millones de euros en esta fase segunda, a los que se suman los 19 millones de la fase primera. Guztira, 32 milioi euro baino gehiago, eta EGFek finantzatzen ditu neurri batean. Beraz, Urumean den jarduketa hori, erregulazio hidraulikoen arloan, abian jarri dugun proiekturik garrantzitsu eta garestienetako bat da. Como les decía, son 32 millones de euros, financiados en parte con fondos del FEDER, que convierten esta actuación en el Urumea en uno de los proyectos más importantes y costosos que tenemos en marcha en materia de regulación hidráulica. Esperamos que a su término los vecinos de Mardutene y de otros barrios ribereños, aguas arriba y abajo, no tengan que temer que el río inunde sus casas, locales o negocios cada vez que se producen crecidas, como ha sucedido tantas veces en el pasado. Uholde arriskua ezin da guztiz saihestu, batez ere gizakiok ibaiari dagozkion lurrak okupatzen ditugun bitartean, baina ahalegina egin behar dugu uholdeek egindako kalteak prebenitzeko eta ahal den neurrian murrizteko. Con los fenómenos de la naturaleza como las crecidas, el riesgo cero de inundación no existe, sobre todo mientras los humanos ocupemos terrenos que corresponden al río, pero tenemos que esforzarnos por prevenir y minimizar en lo posible los daños de las riadas, anticipándonos también a los efectos que la subida del nivel del mar por efecto del cambio climático puede tener en nuestro litoral y zonas de influencia.